Bombira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Hoy conversando con nuestro buen amigo, el internacionalista Alfredo Ordóñez López, quien es coordinador de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Con él vamos a tratar el tema y las implicaciones del nuevo cono monetario y el petro para el desarrollo y las relaciones internacionales de nuestro país. Este y otros temas de gran interés vamos a estar tratando, aprovechar de sacarle todo el jugo y toda la información posible para decodificar este tema que es tan importante, que nos atañe de manera tan directa, aunque muchas veces no lo entendamos así, pero todos estos cambios implican y atañen precisamente a cada uno de los aspectos de nuestra vida y nuestro desarrollo como venezolanos. Bienvenido, Alfredo, gracias por estar aquí, como siempre un verdadero placer. Muchísimas gracias, de verdad todo un honor siempre venir acá a compartir un rato con ustedes. Por cierto que he estado haciendo un seguimiento a esos artículos súper interesantes que estás publicando. Como columnista oficial de gentedehoy.com te felicito porque son unos trabajos de investigación que quiero invitarlos a ustedes a que los busquen en Gente de Hoy, con la autoría de nuestro buen amigo Alfredo Ordóñez. Alfredo, bueno, como habíamos señalado, uno de los temas que vamos a tocar contigo es las implicaciones que tiene el nuevo cono monetario que está planteado por parte del Ejecutivo Nacional en Venezuela, que todavía pues muchos de los venezolanos no entendemos mucho, me incluyo, cómo se va a desarrollar esto en un país donde los billetes que supuestamente deberíamos estar nosotros utilizando para las compras están totalmente escasos, donde el billete de 100 tiene meses y meses siendo detenida esa supuesta paralización de su circulación en Venezuela, donde hay una frontera con Colombia donde presuntamente se estaría haciendo un comercio ilegal de estos papeles moneda. En fin, unas circunstancias muy complejas. En este contexto, el presidente Nicolás Maduro anuncia un nuevo cambio en cuanto al cono monetario. Bueno, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple. El cambio de cono monetario, cuando nos dicen le vamos a eliminar 3 ceros, es disminuir el valor oficial que tiene el billete. Cuando hago que disminuir el valor oficial, sencillamente es que trato de que en la moneda o la forma, el nuevo cono monetario sea de fácil manejo. Cuando nosotros vemos precios como de 1.500.000, 2 millones cuando vamos a la panadería, pues nos sorprendemos porque 1.500.000 y solamente estamos comprando queso y pan y leche, eso es una locura. ¿Qué es lo que hace el nuevo cono monetario? Que los valores disminuyan, entonces ya no será 1.500.000, sino 1.500 bolívares que yo voy a comprar. Eso tiene un efecto psicológico en el consumidor, es decir, yo gastaba antes 1.500.000, ahora gasto 1.500 bolívares, pero el trasfondo de eso es que tú sigues gastando ese 1.500.000, lo único es que el papel moneda hizo un cambio. Porque igual en los salarios también se le quitan los 3 ceros. Porque igual a los salarios se le quita. Ahora, ustedes me dicen, bueno, entonces si eso es así, entonces ¿cuál es la necesidad de hacer un nuevo cono monetario? No es necesario. Es necesario en la medida en que puedas tener un fácil manejo de acceso, porque la inflación es tan alta que necesitas que los billetes sean de mayor fácil. Estamos hablando que ya no vas a manejar una paca de dinero así, sino vas a disminuir la paca de dinero. Eso, digamos, en el supuesto negado que se mantenga esos billetes que están ahorita en la calle, ¿no? Esta parte del cuento es muy buena porque uno diría, bueno, también es lógico que yo ahora tenga menos billetes para poder yo manejar el efectivo. El problema se presenta es que como estamos en una economía hiperinflacionaria, cuando ya entre en vigor ese nuevo cono monetario, ya los valores, ya el billete que estaba previsto de 500 va a disminuir casi que a 50, mucho menos, pierden su valor del 75%. Segundo, este cambio de cono monetario no viene asociado o no viene detrás con un plan de estabilización macroeconómica. ¿Qué quiero decir con un plan de estabilización macroeconómica? Es que no viene ajustada a la productividad del país. Sencillamente hicieron un cambio de cono monetario. ¿Okay? Es el billete. Esto es un maquillaje para la inflación. Simplemente es un maquillaje. El Estado o el gobierno lo que quiere hacer es que el consumidor tenga un efecto psicológico sobre su comportamiento en el mercado. Es bueno lo que yo le decía al principio. No es lo mismo gastar 1.500.000 bolívares en la panadería que gastar 1.500, a pesar de que sea lo mismo. ¿Okay? El problema es que nuestros bolsillos
no va a entender no va a entender ese efecto psicológico, porque su salario, nuestro ingreso, también nos cortan 3 ceros. Entonces eso va a tener un efecto. Ahora, estos planes se hacen normalmente cuando vienen asociados a un plan de estabilización macroeconómica, es decir, que viene un sector de productividad mucho mejor, el sector industrial, un activo al sector industrial, viene una inversión realmente en lo que es la estructura financiera para poder sostener eso, pero cuando no tenemos nada de eso, nos y queda esa un inversión maquillaje. debe ser no de la renta petrolera, sino de inversiones externas, o sea, empresas que quieran Invertir, claro. fortalecerse aquí. Indudablemente. Claro, el Estado siempre tuvo el soporte de la renta petrolera, pero como ahora no tenemos renta petrolera, ingresos para poder sostener Tan eso, decrecido. entonces tenemos sencillamente un maquillaje. Es más, vamos a darlo cuenta, cuando lo hizo el presidente Chávez en su momento, que fue del 2007 al 2008, pasaron 10 meses para adecuar todo el sistema. Aquí estamos hablando de 3 meses para adecuar el sistema. Y bueno, con unos antecedentes muy lamentables, por ejemplo, con el tema del fulano billete de 100, que lo iban a recoger, que no sé qué, los nuevos billetes que fabricaron, que realmente yo casi ni logré verlos. No, Ahorita hay una gran el escasez. billete de 100 te demuestra la inefectividad que hubo en su momento y va a seguir siendo inefectivo este plan. ¿Okay? Sencillamente lo que vamos a tener un cambio de billete que no tiene ningún tipo de valor, que no va a tener ningún tipo de valor y que a los pocos meses pues vamos a seguir teniendo características de hiperinflacionarias y que no cura la inflación, porque vamos a suceder la lógica. Cuando se hacen cambios económico-monetarios necesitamos de hacer ajustes en los valores, en los precios. La tendencia lógica o del comportamiento humano es que tú aplicas la del redondeo y el redondeo es hacia arriba, el redondeo no es hacia abajo. Y ese fenómeno lo vamos a ver con el precio del combustible, que ha sido el gran debate entre las redes. Una de las situaciones que han planteado es que realmente esto es un aumento maquillado de la gasolina. ¿Cómo vas a hacer con el combustible? ¿Lo vas a redondear hacia abajo? No puedes porque no tienes un cono monetario que te lo soporte. No obstante, hay economistas que aseguran que lo mejor que puede pasarle a Venezuela es subir la gasolina. Sí, claro. Es que el precio de la gasolina en algún momento tiene que ajustarse, igual que los precios de los servicios públicos. Son precios que tienen que ajustarse. El problema es que no tenemos una estructura económica que soporte el poder adquisitivo del venezolano para poder asumir los costos de los servicios públicos. Ese es el gran problema. ¿Qué consideras tú que va a pasar, por ejemplo, ahorita con la inflación, dado este anuncio, si se llega a materializar? Se va a mantener la hiperinflación. Se va a seguir subiendo la cosa y vamos a llegar de nuevo a donde estamos. Y van a tener que seguir subiendo los salarios y ¿en qué va a parar esto? Lamentablemente el Estado, el gobierno ha seguido manteniendo esa estrategia de empobrecer la economía venezolana, porque es una estrategia de subsidiar, es una estrategia de darle a la población venezolana, de tratarlos a todos sectores por igual, de masificación, cuando no es así. La economía están sectorizadas, las necesidades de los venezolanos es diversa. Es como cuando uno está en un condominio, yo pongo ejemplo el condominio del edificio, la señora del piso 1, tal vez ella necesite los productos de la caja CLAP, eso nadie lo puede dudar, pero la del piso 2 no necesita caja CLAP, necesita medicamentos. Y la del piso 3 no necesita caja CLAP, necesita medicamentos, necesita seguridad. Y el del penthouse, realmente él dirá, bueno, yo no necesito eso, pero yo lo que necesito es que realmente tengamos empleo. Uno se pregunta, Alfredo, dadas las circunstancias, dado que Venezuela años atrás era un país pues relativamente normal, inclusive durante parte del gobierno del presidente Chávez, es decir, si uno quería comprarse un carro lo compraba y si tenía dinero para comprarse cualquier cosa iba y lo conseguía. ¿Por qué pasó todo esto? O sea, ¿qué ha pasado desde la perspectiva económica? ¿Es realmente un plan macabro para que la población esté empobrecida y dominarla desde una perspectiva ideológica política? ¿O es una gran incapacidad? ¿O qué es lo que consideras tú como estudioso del tema que ha pasado en Venezuela? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Primer elemento, la incapacidad y la mala preparación que han tenido las personalidades que han venido en la toma de decisión en materia económica, y sus currículos realmente lo demuestran. Son personas que no están asociadas al área económica, son personas que están desligadas a este sector y que llegaron ahí por sencillamente una situación. Es decir, el tema de la meritocracia desde que llegó el presidente Chávez no se cumplió. Ahora, pero a mí me parece que, fíjate, habría una estructura que funcionaba en el país completo, que no es solamente, o sea, me pareciera que hay un plan específico. Con los ingresos petroleros, pues tú
puede financiar muchas cosas y si había una falla podías tener el dinero para financiarlo. El segundo elemento era lo que yo iba hablando, esta ideología de masificar todo sobre la población venezolana genera un gran error y es creer que todos tenemos las mismas necesidades. El sector industrial fue abandonado suyamente. ¿Por qué? Porque se mantenía la idea de que si pertenecías al sector industrial, eras una persona que tienes mucho dinero y tú no necesitas de mi apoyo. Entonces yo le voy a dar mi apoyo al más necesitado. Y resulta que en una población todos somos necesitados. Y lo importante todos es necesitamos del apoyo. Masificar el éxito, no masificar el fracaso. Claro, porque el sector industrial es sumamente importante porque con un sector industrial diversificado no estuviéramos sufriendo. Pudiéramos tener diferencias políticas, eso en todos los países del mundo existe, pero el sector industrial pudiera ayudar al poder adquisitivo del venezolano y enfrentar esos problemas de crisis. Ahora, nos acostumbramos a hacer una economía 100% casi importadora. ¿Y cómo podemos resolver el tema? Porque todo es importado. Porque también quizás muchos aspectos de la corrupción que generó precisamente esa importación, lamentablemente, claro, sin darle el estímulo a los productores nacionales. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué otros países sí avanzan y otros países no? Esa respuesta es la respuesta que esperamos de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos con nuestro invitado del día de hoy, Alfredo Ordóñez López, coordinador de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, hoy tratando las implicaciones que tiene este nuevo cono monetario y además otros temas que vamos a tratar de estirar el programa lo más que podamos con nuestro invitado Alfredo. Por ejemplo, me gustaría hablar del petro, ¿no? Pero habíamos quedado para que él nos respondiera el por qué otros países de América Latina inclusive se han desarrollado, inclusive sus economías han crecido al punto que muchos de los venezolanos que han salido de nuestro país se han ido a la misma Latinoamérica a buscar un mejor futuro. Y Venezuela no, teniendo tantos recursos naturales, teniendo tanta gente preparada. Los estudios del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, reflejan que el mundo va a crecer aproximadamente un 3% de la economía. Eso es bastante positivo. Hablan de África, va a crecer un 2%, Europa va a crecer 4%, Asia está entre el 6% del crecimiento y América Latina tiene un crecimiento del 1 al 1,5%. Pero Venezuela no crece, más bien se tiene una perspectiva de un decrecimiento del menos 7%. Eso es algo sumamente grave. ¿Y por qué el mundo va a crecer y nosotros no? Bueno, es sencillo. El mundo entendió que estamos en un proceso globalizador, donde eso de que la famosa independencia, eso no existe, todos somos dependientes. Las economías funcionan en redes, ¿okay? Y cuando las economías funcionan en redes implica que tú tienes y menos un país nunca puede ser independiente si ni siquiera produce su propio alimento, por ejemplo. Que la tierra es la base de toda economía. Es el primer elemento, pero todas las naciones decidieron vamos a cooperar de forma conjunta, entonces vamos a trabajar de forma conjunta. Ustedes lo ven, en el caso de Perú, renunció su presidente no hace mucho, Kuczynski, por una situación de irregularidad que él consideró éticamente presidencial, de que él prefería renunciar. Esté en corrupción o no, él decidió. Pero la economía de Perú viene creciendo un 2,5%. Y la gran preocupación del peruano no es qué sucede en el campo político, es qué va a pasar con la economía. ¿Vamos a mantener el crecimiento? Entonces, las políticas en América Latina se han reflejado a atender los sectores, a sectorizar y apoyar las estructuras. En Venezuela sucedió todo lo contrario. Yo no voy a apoyar al sector industrial porque yo no voy a apoyar al sector financiero y yo como Estado no creo en la descentralización. Todo lo contrario, creo en la centralización del poder. Fíjate que parte del gobierno ha acusado al sector industrial y a los empresarios de ser dependientes de la renta petrolera. Claro, es que históricamente así ha sido la economía venezolana. El sector empresario siempre ha tenido una dependencia, pero en la década de los 90, cuando se habló de todo el tema del libre comercio, lo que hicieron fue satanizar esa estructura. Ahora, todos los que se adecuaron al libre comercio en los 90, que sufrieron las consecuencias, porque hubo unas consecuencias, lograron el camino al desarrollo. Y América Latina, y el caso particular de Venezuela es que no logró el desarrollo porque no se fue por esa vía, sino todo lo contrario, ir en contra del libre comercio. Perseguir a la gente que está. Yo voy a asumir el rol. Entonces, eso generó un gran retraso desde el punto de vista social también. ¿Por qué? Porque la persona que puede estar viéndome en televisión, mira, bueno, enfrente de mi calle hay un hueco, ¿a quién le reclamo yo? Lo correcto es que usted le reclame al municipio.
que el municipio es el alcalde y el alcalde debe resolver el problema del hueco. Pero resulta que en Venezuela usted va al alcalde y el alcalde le va a decir, es que yo tengo que esperar que sea el gobernador que me dé los insumos. Usted va al del gobernador y el gobernador le va a decir, es que yo tengo que esperar que sea el ejecutivo que me asigne los recursos. No, en un país desarrollado eso no sucede. En un país desarrollado, si usted ve un hueco, usted va a lo reclama al municipio y el municipio tiene que arreglárselo inmediatamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una centralización de poder, también tenemos una centralización de lo que es la expresión, lo que le llamamos el famoso debate de la libre expresión. Yo tengo que cuidarme porque yo no puedo decir cualquier cosa porque tengo miedo a... Entonces vives en una sociedad frustrada, con miedo, con inseguridad y que no logra ese nivel de progreso. Alfredo, también está en este momento planteada el tema del petro, ¿no? Como una opción o paralela a tener dólares, porque a pesar de que China acaba de lanzar toda una movida de monetizar el petróleo en dólares, no es fácil, ¿no? De alguna manera plantearse que en el mundo el dólar vaya a dejar de ser, dado que la mayoría de las personas en todo el planeta están pensando específicamente en lograr tener dólares, inclusive los ahorros y otra cantidad de bienes y servicios son tasados con esta moneda. Pese a esta circunstancia, por ejemplo, de países tan importantes como China, que están buscando que se monetice el petróleo en yuanes, moneda, y que de alguna manera eso supuestamente podría comenzar un declive del dólar y de todo lo que significa el imperio norteamericano en el mundo. Sin embargo, ellos manejan creo que el 60% del intercambio comercial en el planeta. Imagínate que es una cosa bastante importante, ¿no? ¿Cómo hacer, en todo caso, cómo encaja en toda esta situación de Venezuela el tema del petro? Ese concepto que ha manejado el gobierno de guerra económica y el futuro y las acciones que debían tomarse para que el país salga de este atolladero y de este desasosiego y además de esta desbandada de recursos humanos, porque aquí lamentablemente el mayor recurso del país está viendo que no hay futuro, el mayor recurso es su juventud. El tema del petro, realmente yo creo que a mí me sorprende muchísimo la intención del gobierno en plantear de que es una solución a un medio de pago, y realmente no lo es, porque el petro como moneda virtual, el primer elemento que debe tener es aceptabilidad, es que todos lo reconozcamos, que todos realmente, cuando el Estado, el gobierno te dice que tiene como sustento nuestras reservas petroleras, es algo que no tiene sentido, porque las criptomonedas se sustentan en un mecanismo que llaman blockchain, y ese mecanismo de blockchain es un mecanismo cerrado. Después de emitida todas las monedas, queda dentro del flujo de la demanda y la oferta. Es decir, si nosotros aceptamos los petros, todo el mundo empieza a aceptar petro, la gente va a comprar petro porque es aceptable. Pero eso no tiene nada que ver con las reservas petroleras. Eso, ¿quién te dice? O sea, es una cuestión de fe, pues, como comenzaron las monedas. Claro, yo creo que eso tiene un valor creo que esto tiene éxito, y lo acepto como forma y en la de pago. medida en que tú lo aceptes, en la medida que lo acepte el compañero que está en una tiendita, el supermercado, pues yo lo compraré porque eso es un modo de pago que me facilita el proceso y no tengo una intervención de terceros. Es decir, no tengo que consultar al banco, ¿puedo intervenirle puedo transferir dinero a Daxi? Y ellas dirán sí o no. Entonces, en blockchain no tengo necesidad de eso, transfiero y listo, eso es el mecanismo. Pero la cuestión es que necesitamos aceptabilidad, y aceptabilidad es que realmente podamos cumplir con eso. Ahora, el petro, ¿qué realmente tan aceptable es? Es dudoso. El gobierno comenzó a hacer todo un estímulo de aceptación. Pero si lo acepta Rusia y China. No esperen de poco que el Estado va a empezar a obligar a las personas a que paguen por petro. Una cosa es, eso seguramente lo vamos a ver dentro de poco. El que lo acepte Rusia y China, porque Rusia y China están buscando mecanismos de financiamiento para evitar las sanciones de los Estados Unidos y las sanciones de la Unión Europea. Entonces estamos hablando de la legitimidad y la legalidad de los capitales. Entonces, ese tema de la legalidad de los capitales empieza a ser turbulento en el mundo financiero internacional porque... Que es dominado por Estados Unidos y la Unión Europea. Claro, O sea, pero es que las grandes estructuras, las grandes bolsas financieras están en Europa, están en Estados Unidos y están por supuesto la bolsa de Tokio y la de Corea y en Seúl. Pero igual el mecanismo financiero, el mundo como tal, va a aceptar que sean los yuanes que son las que dominen el control, va a aceptar que
las rupias en la India o los rublos rusos sean realmente los que prevalezcan en el sistema internacional, yo lo dudo muchísimo. Lo dudo O sea, ahorita muchísimo no está todavía porque el mundo preparado para eso. el mundo no está preparado y existe algo también, es el tema de la credibilidad. Porque ya a través de las criptomonedas hemos visto las grandes estafas, que han sido estafas supermillonarias. Es decir, que el mecanismo de que sea violentable, que la promoción es que no se puede violentar, que es un mecanismo cerrado. Y ya se demostró que sí es vulnerable. Que es vulnerable. Claro, que quien pueda vulnerabilizar esos sistemas tiene que tener una estructura bastante fuerte. Bueno, pero ya existe gente que la tiene y lo está haciendo. Y el otro elemento es el tema de la legitimidad, la legalidad de los capitales, legitimidad de capitales. ¿Realmente es válido aceptar esos mecanismos cuando el Estados Unidos sanciona a Venezuela todo lo que tenga que ver con los petros? Es porque realmente está tomando en consideración que el mal manejo de los recursos del Estado ya no lo pueden hacer por mecanismos de eso, pero sí lo pueden hacer por mecanismos digitales, y que los petros pueden ser una manera de lavado de dinero. ¿Qué es, digamos, vinculante a este proceso electoral donde Venezuela eventualmente podría elegir un nuevo presidente? Y la visión que tiene uno de los contendores, que es Henry Falcón, de la economía, por ejemplo, la dolarización de los salarios, y la visión que todos sabemos que ha manejado Nicolás Maduro. ¿Tú crees que esto pueda incidir de alguna manera en el resultado electoral? No, lamentablemente las dos estructuras, las dos propuestas, a mi forma de pensar, porque eso también varía, es que no están resolviendo el problema estructural o el problema de fondo de la economía venezolana. Cuando a mí me dicen que van a dolarizar la economía, para mí es muy sencillo. Bueno, la persona ya no ganará en bolívares, ahora va a ganar $100. Entonces los productos van a costar en dólares. Entonces resulta que la cesta básica, seguramente para alimentarnos, costará $150 y el sueldo promedio del venezolano será $50. Entonces, ¿qué estamos cambiando? La moneda. Más nada, estamos cambiando la moneda, pero estoy ganando en dólares, pero estoy gastando mucho más en dólares. Segundo es que cuando tú dolarizas una economía, pierdes la autonomía de la política macroeconómica, pierdes la monetarización, control de la economía. Entonces, cuando pierdes eso, el Estado no puede influir en absolutamente nada. Entonces tiene que pasar un tiempo para que genere todo un equilibrio económico a través de la moneda. Caso Panamá, caso Ecuador, pero con los niveles de Ecuador y de Panamá siguen teniendo muchos niveles de pobreza. Pero no tanto como en Venezuela. América Latina se caracteriza por ser una estructura económica muy desigual, con niveles de pobreza muy altos. Tres acciones o las acciones que tú consideres pertinentes en este momento que haga el gobierno para salir de este problema? Mira, desde el punto de vista económico, lo primero es que ya hay que regularizar realmente el sector industrial. Hay que activar el sector industrial. Segundo elemento, ya quitar ese control cambiario. Ese control cambiario ha destruido la economía venezolana. Se puede establecer un sistema de bandas por un corto plazo para después dejar el libre cambio de la moneda, pero por lo menos un sistema de banda que permita ya al sector industrial atender su demanda y empezar a generar sector industrial. Y el tercer elemento, que es generar confiabilidad, y este gobierno no genera confiabilidad para ningún sector. O sea, que cada empresa tenga su ganancia normal, pues. Claro, entonces como no genera confianza, es necesario un cambio de gobierno. Se ha demostrado en América Latina que en periodos de crisis y periodos de hiperinflación, la única solución de credibilidad para el nuevo sistema monetario de esa economía es un cambio de gobierno. Alfredo, de verdad que como siempre es un placer contar contigo aquí y analizar estos temas de tanto interés para el país. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos tenerte pronto de nuevo. Creo que sí. Así conversamos con nuestro buen amigo Alfredo Ordóñez, coordinador de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Hoy tratamos el tema del nuevo cono monetario y cómo incidiría cómo afectaría la vida cotidiana de los venezolanos. Un análisis realmente estupendo, el cual le invitamos a volver a disfrutar a través de www.gentedehoy.com. Nosotros nos despedimos a nombre de nuestras productoras, Andrea León y Lourdes Naves, nuestro director, Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, deseándoles una excelente tarde.
Mira TV está en ti.